Buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy que nos compete. Vamos a ver en este pequeño video esta parte de la patria potestad, que es muy importante para el derecho de la familia y el derecho civil, porque esta patria potestad nosotros lo podemos referir ya en un asunto en concreto y en una situación ya exclusiva del derecho civil. Por eso es muy importante que nosotros como abogados sepamos los límites, las funciones y características y hasta dónde se puede llegar esta función de la patria potestad, que como repito es muy importante para este derecho de la familia naciente del derecho civil. Nosotros tenemos la ideología de que la patria potestad es esta parte donde una persona tiene todos los derechos legítimos, derechos de potestad, de ahí nace su nombre de patria potestad, derecho para que puedan representar también hasta cierto punto a los menores de edad. Entonces es muy importante cómo esta patria potestad va a ir naciendo, puede en dado caso irse perdiendo, y en nosotros en materia civil es muy importante analizar el punto de que una función de patria, como se le llama, se puede llegar a modificar en ciertos aspectos. Por ejemplo, en un juicio de guardia y custodia y patria potestad, ahí entra el reconocimiento de la patria como tal. Vamos a analizar aquí cuestiones muy puntuales de la patria, que son muy importantes a la hora en que ustedes pueden ejemplificar esta parte, ¿no? Bueno, vamos, como saben, nos situamos en sus antologías. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2, los efectos de la patria potestad respecto a los bienes del hijo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña acentuación, que es el 425, artículo 425, que nos especifica: los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este código. ¿Qué pasa? Hay muchas situaciones, a lo mejor, donde una persona pueda ya carecer a lo mejor de sus facultades, y otra persona se hace responsable de él adquiriendo la patria potestad para esta administración de sus bienes, que son muy importantes a la hora de que nosotros podamos ejemplificar esta parte de la patria potestad. Es cuando vamos a determinar estas ciertas acciones. Es muy importante saber que esta patria potestad, vamos a ver más adelante las pérdidas, ¿no? Pero es muy importante saber que esta patria potestad es esta facultad que tenemos nosotros para ser representantes de otra persona en cuanto a obligaciones, en cuanto a derechos, ¿no? Que por lo regular nosotros estudiamos esta parte de a los menores de edad, ¿no? Los padres tienen esa patria potestad de poder decidir sobre ellos, de poder actuar conforme su forma, etc. Entonces vamos a irnos adentrando esta parte de la patria potestad. Muy bien, y vamos a situarnos en su artículo 426 de su Código Civil Federal. Recuerden que nos estamos basando en sus antologías y en una especificación
en una normatividad federal, ¿no? Entonces, que nos especifica el 426, cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo, pero el designado consultará en todos los negocios en su consorte y requiere su consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. ¿Qué es esto? Muchas veces los padres tienen esa patria conjunta, ¿no? Como esta guardia y custodia la pueden llegar a tener. Entonces, es muy importante que entender que ya en una situación de bienes, en una situación ya de especificación, pues nosotros nos vamos a determinar hasta cierto punto donde si nosotros ejercemos esa patria potestad, entender esa responsabilidad de bien, esa responsabilidad de representar, esa responsabilidad de ejercer esta parte. Entonces es muy importante esta función de la patria potestad al momento ya de que se involucran ciertos bienes específicos. Ahí ya entra cuestión. Muchas veces en práctica se van a dar cuenta ustedes que esta patria potestad puede estar compartida con los padres, con los abuelos, y entonces ahí entra la administración de estos bienes, y que es a lo que nos compete el 427, que ahí nos especifica: la persona que ejerza la patria potestad representará también a los hijos en juicio, pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, sino con el sentimiento expreso de su consorte y con autorización judicial cuando la ley lo requiere expresamente. ¿Qué es esto? O sea, si ya nosotros ejercemos una patria potestad expresa, es muy importante iniciar esta parte de la representación de los juicios. Cuando son menores de edad, no hay ningún problema, y esos consortes pues seríamos prácticamente nosotros. Pero cuando se requiera esta parte de representar la patria potestad a una persona ya mayor de edad, que pueda tener incumplimientos y que pueda tener incapacidades para representar y celebrar actos, ahí podemos nosotros ejercer, u otra persona ejercer la patria potestad y ejemplificar esta parte de lo que nos expresa este artículo. Bueno, vamos a continuar. Debemos de recordar que esta patria potestad pues es esta parte o es esta regulación jurídica, como nos maneja aquí el concepto, es esta regulación jurídica de deberes y derechos, ¿no? que reconocen principalmente los padres sobre los hijos, y que está fundamentada en esta legislaciones civiles, ¿no? Que principalmente todas estas cuestiones nosotros las vamos a analizar en las legislaciones civiles. Estamos hablando de un Código Civil Federal, de un Código Civil para el Estado de México, de un Código de Procedimientos para el Estado de México, X situación. Entonces es muy, muy importante analizar esta parte de la patria potestad, y quiero hacer un análisis, quiero hacer un intermedio para explicar aquí estas características que igual nos manejan en su antología, y ya posteriormente pasamos a la terminación, o cómo es que se termina esta patria potestad. Tenemos aquí 5 características, las pueden checar, como les digo, en su ontología, que me parecen interesantes, y me parecen interesantes mencionar aquí en este video, en esta clase.
Estas características las pueden checar en su artículo, en su página 18 de de su antología número 3, que habla de la patria potestad. Ahí nos especifican 5 características, vamos a ir leyendo cada una y explicando cada una de ellas. Nos maneja, número 1, el acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. O sea, es una obligación, ¿no?, de esta parte de la patria potestad, como nosotros, si somos ya padres, cómo debemos ejemplificar esta parte de el desarrollo integral, ¿no? Desarrollo integral y desarrollo personal de dicha patria, que es muy importante. Es muy importante en virtud de que nosotros, pertenecientes a una sociedad integral, a una sociedad familiar, pues si somos representantes y si somos ejercientes de una patria potestad, tenemos que cumplir este punto, ¿no? Este acceso al desarrollo integral, mental, alimentación, ¿no?, que en clases pasadas vimos este punto de alimentación, ¿no? Vimos los alimentos, vimos algunos ejemplos que igual son importantes al momento del desarrollo de la patria potestad. Entonces es muy importante y es muy entendible hasta cierto punto esta parte, ¿no?, de cómo vamos a identificar la patria potestad. Entonces es muy importante en el momento de análisis cómo la vamos a identificar. Y tenemos el punto 2, el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto libre de cualquier tipo y exclusión de la violencia familiar, que esto es clave, ¿no? Esto es clave, y ahorita con las nuevas reformas constitucionales y nuevas reformas a los derechos humanos, pues ya es muy interesante cómo ya la patria potestad, dentro de una de sus variantes y dentro de una de sus funciones está esto, que los menores en resguardo, los menores ejercientes de esa patria, pues puedan librar este aspecto de la violencia familiar, que desgraciadamente es un punto y es un tema que se toca día con día y cuestión en cuestión, de tal parte que nosotros vamos a poder analizarla y vamos a poder ejemplificarla. Esta característica que es muy importante. Nosotros hemos escuchado comúnmente, es que yo tengo la patria potestad sobre el menor tal, a lo mejor en un ejemplo, en una separación, en un divorcio, pero es una responsabilidad, es una responsabilidad personal, es una responsabilidad social, es una responsabilidad íntegra que nosotros debemos de ejemplificar y debemos de tener en cierta medida. Entonces es muy importante en esta cuestión y en este punto de la patria potestad. En la característica número 3 nos maneja el desarrollo de la estructura de personalidad con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y de excesos punitivos, ¿no? Esto es igual una característica o un estándar que nos maneja, pero se me hace muy interesante. Dice estructura de personalidad. Yo creo que todos vamos ejerciendo esa personalidad de acuerdo a los usos, a las costumbres que tengamos en nuestra familia como tal. Entonces es muy importante esta parte del desarrollo de la personalidad, que también es recayente y naciente en las personas que ejercen esta patria potestad en contra o en función de los menores, su adecuada autoestima, libre de sobreprotección, ¿no?, que también es un tema muy interesante. Ya en el punto 4 dice el fomento de responsabilidad personal y social, como la toma de decisiones del menor, de acuerdo con la edad y la madurez psicológica y emocional. Esto es muy importante porque la patria potestad también influye en varios
factores, no nada más la protección legal, el sustento económico, que es el variante, o como nosotros como abogados muchas veces nos vamos solamente a esa parte o a ese punto que no es muchas veces no es el punto medular. El punto medular también sería esto, la responsabilidad personal y social que se llega a tener con la toma de decisiones para un desarrollo emocional y un desarrollo psicológico que se puede llegar a tener en los menores, que es muy importante y muy relevante en esta parte de la patria potestad. Muchas veces ya en un caso concreto, cuando se adquiere esta patria potestad, las personas no se analiza que aparte de esta representación, de esta protección de derechos, pues también se tiene esta responsabilidad personal, ¿no? Responsabilidad personal para que los menores ejercientes de la patria potestad puedan ejemplificar esta parte. Y ya el último punto, los demás derechos a favor de los niños y las niñas que reconozcan otras leyes, ¿no? Ya un poquito de derechos humanos, de cómo nosotros nos vamos a complementar en esta parte de la patria potestad. Y ya para terminar, igual en su Código Civil Federal pueden checar esto en el capítulo 3 de los modos de acabarse y la suspensión de la patria potestad. Vamos a ver los puntos de cómo se puede perder esta patria potestad, que pueden ser de diferentes formas, por una extinción natural o por una extinción o resolución judicial, que lo vamos a ir desmenuzando aquí poco a poco dentro de estas partes. Nos especifica el artículo 443. La patria potestad se acaba, 1, con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga. O sea, vimos también en las clases pasadas esta parte de los lazos consanguíneos o de la afinidad consanguínea, que es esta parte. Si yo pierdo esta función, hay una línea jerárquica, ¿no? Abuelos paternos, abuelos maternos, que pueden continuar con esta parte de la patria potestad. Si ya no hay otra persona en quien recaiga esta patria, ahí se extingue de forma natural. Es una causa muy concreta. La 2, con la emancipación derivada del matrimonio. Recuerden que aquí en nuestro país hay 2 tipos de emanciparse: por matrimonio y cumpliendo la mayoría de edad. Vimos también en estas clases pasadas las formas y las situaciones, ¿no?, de los matrimonios en menores de edad, que son muy importantes al momento de ejemplificar esta acción, ¿no?, y esta función de la patria potestad. Y aquí número 3, por último, por la mayoría de edad del hijo, ¿no? Entonces ya aquí especificamos que la patria potestad también se extingue hasta cierto punto con la mayoría de edad, que en resumen hacemos que la mayoría de edad extingue también a la patria potestad, que es muy importante y es muy crítico analizar este punto, porque estas son las formas de extinción de la patria potestad de una forma natural, ¿no? De una forma natural se le llama porque son situaciones que no se pueden controlar o que no se pueden llevar a cabo. No hay una resolución, a lo mejor teniendo en cuenta esta función. Entonces tenemos 3, ¿no? Tenemos 3 aspectos en los modos de suspensión. Tenemos con la muerte del que le ejerce, por la emancipación derivada del matrimonio y por la mayoría de edad.
Ok. Y por último, continuamos con esta parte de la pérdida de la patria potestad del artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial. Ya en estos casos en que la autoridad competente te especifica por qué se va a perder esta patria potestad. Y vamos a ver estos supuestos. Son 6 fracciones que vamos a analizarlas. Cuando el que la ejerce sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o sea, ya una autoridad, un juez de lo familiar, juez de lo civil, te dice que ya a lo mejor por el mal hecho de cumplir tu patria, ya quedas a pérdida. Entonces ahí se pierde totalmente esta patria. Puede llegar a pasar, recuerden que una resolución judicial pues es una sentencia emitida por una autoridad competente, que es en nuestro caso, en nuestra competencia, sería un juez de lo familiar en esta parte. Entonces es muy importante analizar este punto. Y en el caso número 2, en los casos de divorcio, teniendo en cuenta los que dispone la legislación. Sí, ya en un caso de divorcio puede ser cuando ya se involucran menores de edad, que se llegue a un convenio o que el juez emita una resolución y que una persona o las dos puedan ejercer la patria potestad. Recuerden que no es lo mismo una guardia y custodia. La patria potestad es esa facultad de derechos y obligaciones, y la guardia y custodia que están bajo mi tutela, bajo mi protección. Entonces son dos cosas muy diferentes. El número 3, cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiere comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal. O sea, cuando los menores ya están en riesgo por la actitud o por el desempeño, ideología, no sé, de los padres, ahí automáticamente también se puede perder esta patria potestad. 4, por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, o porque los deje abandonados por más de 6 meses, ¿no? Casos ya a lo mejor muy extremos, pero sí se puede llegar a dar, ¿no? Estos abandonos de incapaces, ¿no? Se les llama abandonos de menores de edad. El 5, cuando el que ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en que la víctima sea el menor, o sea, cuando ya ejercen delitos, pero en contra de los mismos menores o en contra de los mismos niños quienes están ejerciendo esa patria, puede llegar a dar, ¿no? Ya son casos de pérdida de patria potestad. Y el 6, cuando el que la ejerce sea condenado 2 o más veces por delito grave. Fíjense, 2 o más veces. Obviamente en sanción penal, nosotros sabemos que en estas sanciones tú puedes salir absuelto, puedes salir culpable, pero llevar tu procedimiento por fuera, o puedes pagar de otra forma, no forzosamente en prisión privativa de la libertad, pero ya cuando 2 o más veces sea condenado por delito grave, ahí automáticamente se pierde esta patria potestad. En resumen, chavos, para terminar, la patria potestad es muy importante en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad económica, social, personal, porque va a ser esta obligación, estos derechos que la ley te obliga o obliga a los padres a la protección, ya lo vimos, económicamente, socialmente, psicológicamente, legalmente, obviamente, que es a lo que nos compete, nos obliga a esta protección de los menores.